Óyelo Radio, donde aquí lo escuchas primero. Buenas noches, o quizás debería decir buenos días. Según donde me estén escuchando, aquí habla Santos Romero García y seguimos con nuestra programación aquí en Óyelo Radio 90.7, donde aquí lo escuchas primero. Nuevamente una disculpa a nuestros oyentes por la ausencia de mi compañera Alejandra. Actualmente se encuentra en la sierra en sus merecidas 2 semanas de vacaciones. Pero por ahora les queda este amargado del programa. Estamos ya el lunes 5 de enero del 2026 y algunos hasta ahora se siguen recuperando del estruendoso festejo de Año Nuevo. Y sobre esto mismo quería hablar. Empezaron a aparecer en redes lo que parece ser las secuelas del Año Nuevo. Han estado circulando videos de peleas entre grupos de personas, disturbios en barrios, como ese famoso video de 3 personas que llevaron a rastras por el piso a su compañero como por 2 cuadras hasta desaparecerse. Aparentemente los 3 estaban en estado de ebriedad. Ya pues muchachos, está bien que celebremos el Año Nuevo, pero lo último que necesitamos es desbordar más nuestros hospitales con este sistema de salud. Pero en otras noticias más serias, este nuevo año no solo trajo momentos divertidos, también trágicos. Esta mañana en la ciudad de Piura se ha hecho el arresto de un hombre de 45 años al cual se le encontró en el interior de su casa cubierto de sangre. Aparentemente esta era la de su esposa. El sujeto estaba encima de ella en lo que parece ser un acto de asesinato atroz. Se necesitaron más de 5 miembros de la policía para poder retenerlo, ya que se menciona que este, al ser descubierto, atacó a los oficiales. Según declaraciones, el sujeto parece no estar en sus facultades mentales, ya que decía palabras al azar mientras buscaba su retención. Y ahora, escuchen esto. Según palabras de los vecinos, esta persona estuvo encerrada con su esposa por días, hasta que de un momento a otro la casa ya no emitía ningún sonido, y luego empezaron a escuchar cantos extraños. Con esto se sospecha que la persona practicaba la brujería. Y yo me pregunto, ¿dónde estaban las llamadas? ¿Dónde estaban los oficiales? Este silencio, estas 2 personas se quedaban encerradas por días enteros. Nadie escuchó algo extraño, nadie escuchó gritos. Recordemos que la víctima estaba ensangrentada en el piso y el sujeto encima de ella. Debió haber habido alguna pelea, alguna discusión, algo. Pero después de días recién vino la policía. Hasta el momento, el sujeto sigue en una celda, donde no ha dicho ninguna sola palabra. Lo más curioso es que con este ya sería el 10º caso de asesinato que se registra dentro de la ciudad desde que comenzó el 2026. De manera inquietante, todos se han desarrollado de manera similar. Pero hasta el momento, las autoridades no han dicho nada, no han dicho del origen, solo han reportado los hechos y ahí queda. Y ahora, me mencionan acá en el equipo de último minuto, se han vuelto a cerrar las fronteras entre Perú y Ecuador después de meses. Sin embargo, parece que ya no tiene relación con el proceso de elecciones del país. El gobierno de Ecuador anunció esto como una medida para bloquear el paso de los inmigrantes ilegales. Se menciona que policías y hasta militares se han visto por la zona y no dejan pasar a nadie. Pero aquí también hay algo raro. A diferencia de otras veces, en redes sociales ha aparecido un video de una madre con su hijo en brazos siendo apuntada por un militar ecuatoriano y a gritos le empezó a hacer retroceder. No sabemos qué será, no sabemos por qué el ejército de Ecuador está tan obsesionado con no dejar pasar a nadie. Quizás el país se cansó de alguna forma del problema de las migraciones. Pero bueno, ¿qué más se puede decir sino que tenemos que esperar a ver de qué manera va a reaccionar la presidenta ante este caso? Pero por ahora esto sería todo por hoy. Sigan sintonizándonos para más noticias del día, tarde y noche. Yo soy Santos Romero García y no olviden que aquí lo escuchas primero. Óyelo Radio, donde aquí lo escuchas primero.
días, estimados oyentes. Les habla otra vez Santos Romero García, siguiendo con nuestra programación aquí en Óyelo Radio 90.7, donde aquí lo escuchas primero. Antes que nada, una pequeña disculpa por el programa anterior. Normalmente no somos de dar noticias tan graves, tan fuertes, pero esto ya se está volviendo algo preocupante en el país. Porque incluso ahora, han pasado ya 2 semanas desde que comenzó el año nuevo, 2026, y en medio de la rutina han seguido apareciendo noticias que aún no sabemos cómo encajarlas. Repito, no es natural que hagamos estas noticias en el programa y mucho menos queremos sembrar miedo, sino dar claridad. Y este programa al fin y al cabo va a dar noticias donde tienes que escucharlo primero para prepararte. Así que, comencemos. Retornamos al Ecuador, en la ciudad de Huaquillas, específicamente a la altura de la frontera con nuestro territorio, se registró un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas peruanas y las fuerzas ecuatorianas. Los hechos ocurrieron de la siguiente manera. Después de que el gobierno peruano solicitara a Ecuador habilitar un corredor humanitario para que los migrantes puedan cruzar de manera ordenada en algún centro de acogida, al no haber acuerdo, las tropas peruanas y las ecuatorianas permanecieron desplegadas una frente a la otra. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que testigos afirmaran que entre el grupo de militares peruanos, uno de los cadetes se había abalanzado contra un soldado ecuatoriano, hiriéndolo de gravedad. Esto provocó que las tropas ecuatorianas abran fuego contra el cadete, y entre la confusión comenzaron a ordenar con gritos que las tropas peruanas debían abandonar la frontera. Se empezarían a dar disparos de advertencia al aire, pero eso terminaría en una confusión que al final provocaría un enfrentamiento entre ambos bandos. Hasta el momento se registraron 3 heridos, 2 de ellos soldados peruanos y un ecuatoriano. Se retiró el cuerpo del militar peruano, mientras que, por parte de las tropas ecuatorianas, a su compañero decidieron llevárselo en un auto. Pero es curioso, el auto no era militar, y un ciudadano ecuatoriano publicó en redes afirmar haber visto el vehículo con apariencia similar al que los soldados transportaron a su compañero herido, y que este no se dirigía a ninguna base u hospital, sino a una dirección que hasta el momento ni él ni nosotros conocemos. Pero bueno, en otra noticia, durante estos últimos días se han multiplicado los reportes de personas que presentan comportamientos extraños, como confusión, ataques de violencia repentina que termina con víctimas de mordidas, y los perpetradores teniendo que ser inmovilizados por varios efectivos policiales. No entendemos qué está ocasionando esto, pero la gente lo comenzó a catalogar popularmente como la fiebre del año nuevo. Esto debido a que familiares o conocidos reportan que los perpetradores de estos actos sintieron primero una fuerte fiebre, luego se aislaron por un tiempo en sus hogares o callejones antes de salir a atacar a otras personas. ¿Y qué dice el Ministerio de Salud ante esto? Pues sostienen que se trata de intoxicaciones por alguna nueva sustancia alucinógena, seguramente distribuidas en las celebraciones del Año Nuevo. Yo lo dije en el episodio pasado, esto olía mal desde un inicio. Hasta ahora no se menciona de qué sustancia se trata, no se dice el nombre, no se dice quién está distribuyendo, no se dice cuántos ya están recibiendo esto, pero aquí podemos aclarar que es extraño. Entre los que cometen los actos llegan a ser adultos mayores, adultos, jóvenes o incluso niños. Esto realmente pone en duda si se trata de alguna sustancia nociva para la salud, considerando el rango de edad tan grande entre los afectados. Hablamos de pequeños hasta literalmente ancianos. Más estos casos se comenzaron a ver aquí en el Perú. Por ejemplo, remontándonos una vez más a la ciudad de Piura, empezaron a crecer extraños crímenes que al principio creíamos sectarios o como parte de rituales, pero ahora resulta que son parte de los primeros indicios de esta fiebre del Año Nuevo, que, como repito, todo muy raro desde la explicación del ministerio. Y lo más grave es que comenzaron a confirmarse casos en otras ciudades de la sierra peruana. Lo más llamativo es
que la Organización Mundial de la Salud, nos vamos a un nivel más grande, esta es la OMS, ha emitido un comunicado. Habla de un brote de comportamientos violentos colectivos, presente ya en al menos 7 países: Japón, Polonia, Sudáfrica, Estados Unidos, pero aquí en Sudamérica se han confirmado tanto en este país como en Brasil y en Chile. Tenemos al menos confirmado que no es un problema local, esto está ocurriendo en el mundo entero. Y ahora, vuelvo a repetirles, ¿realmente estamos hablando de una sustancia? El patrón es muy parecido en todas partes. Parece que al principio son sujetos sanos, normales, sin ningún historial psiquiátrico de adicciones, y de pronto se comportan de forma primitiva. Mientras tanto, aquí en Lima, la vida continúa, la gente va a trabajar, todos toman el metropolitano, el transporte público, los niños asisten al colegio, pero ya se está notando un cambio en las calles, ya están empezando a hablar de esto. Los mercados están cerrando más temprano, los parques ya de noche no hay casi nadie. Y en redes sociales circulan videos de ataques que luego son borrados con rapidez. Yo hace un momento tenía uno acá, en Twitter. Bueno, ahora lo llaman X. Pero de un momento a otro pasaron unos minutos y ya no está, ya no tengo el link a la mano. Podría mostrarles o explicarles de qué va, pero fue muy rápido, muy fugaz. Solo recuerdo que era de una persona que se abalanzó hacia otra en una cancha de básquetbol. Unos jovencitos estaban jugando y en eso viene corriendo este sujeto y se lanza a uno de los jugadores. Esto fue en un parque en alguna ciudad de Arequipa. La verdad yo no lo puedo reconocer bien. Repito, el video se borró al instante, casi al instante. Y ahora, con esto se está empezando a formar una pequeña bola de nieve. Poco a poco la gente, como conocemos Lima, somos muy miedosos, somos muy paranoicos, pues lo que está pasando en los mercados, los parques vacíos, quizás sea parte de ese mismo miedo en que si algo como esto llega a pasar acá, nos puede agarrar a todos desprevenidos. Pero bueno, también puede que sea una locura de este señor, de este anfitrión, que ustedes saben que yo soy un amargado, que veo todo a la mala, y que Lima incluso me puede consumir a mí, y me pueden contagiar la paranoia. Pero recuerden que si se trata de un caso de efectos por sustancias ilícitas, tenemos entidades que se van a encargar de esta situación y profesionales que pueden indicarnos cómo evitar entrar en contacto con estas mismas. De antemano, si ven a alguien actuar de manera errática, no se le acerquen y mucho menos lo enfrenten. Aléjense y traten de contactarse con las autoridades. Créanme que la violencia o tratar de interactuar con una persona así, sea lo que sea que provoque esto, no debe encontrarse más violencia o posibles más intoxicaciones como respuesta. Mientras tanto, yo seguiré aquí, semana con semana, acompañándolos con la mejor información posible. Puede que se me escape una que otra cosa, puede que me vaya la paranoia. Repito, soy un ser humano, doy mi propia opinión, yo analizo las cosas como las estoy viendo, y les repito, se me hace un poco extraño algunas noticias, pero lo que necesitamos ahora es mantenernos unidos y atentos a esos pequeños detalles. Eso sería todo por el día de hoy. Sigan sintonizándonos para más noticias del día, tarde y noche. Yo soy Santos Romero García y no olviden, aquí lo escucha primero. Óyelo Radio, donde aquí lo escuchas primero. Buenos días, estimados oyentes. Les hablo otra vez Santos Romero García, siguiendo con nuestra programación aquí en Óyelo Radio 90.7, donde aquí lo escuchas primero. Estamos cerrando la tercera semana del año 2026 y lo que hace unos días parecía un rumor, hoy se ha convertido en una realidad. No enfrentamos disturbios aislados ni simples brotes de violencia. Al final, enfrentamos una epidemia real,
peligrosa y cada vez más incontrolable. No hay otra manera de explicarlo. Esta semana la indignación se reveló cuando la prensa independiente filtró documentos internos del Ministerio de Salud. No era ninguna sustancia. Archivos con fecha de noviembre del 2025. Hablamos ya de meses. Confirman que ya había reportes de un extraño virus que ataca el cerebro. Los síntomas son fuerte fiebre, desorientación, cambio en la conducta y en fases avanzadas, un comportamiento violento y casi animal. ¿Les suena familiar? El gobierno lo sabía, pero la presidenta y su gabinete decidieron callar durante las fiestas de fin de año. ¿Y esto en qué se tradujo? Un colapso social y económico. Ese silencio, al día de hoy, se traduce en muertos. En la sierra la situación está muy grave. Cajamarca, Huancayo, Puno. Las autoridades locales han pedido ayuda al ejército porque la policía ya no se da abasto. Los testimonios son cada vez más horribles. Grupos de infectados, como ahora se les puede mencionar, atacaron mercados, mordieron a quienes se encontraron a su paso y andan golpeando puertas en las madrugadas. Tenemos videos, los que sobrevivieron en redes. En este aparece una mujer en Cusco, corriendo detrás de peatones mientras repetía una frase incoherente. Minutos después se abalanzó sobre un hombre y lo mordió en el cuello antes de ser detenida. Esto no es lo peor. El virus también puede afectar a miembros de la policía. Se ha visto a diferentes agentes ser víctimas de esta fiebre del año nuevo. Tal como parece, se le ha quedado este nombre de manera popular. Me va a ser difícil lo que les voy a decir ahora, pero debo decirlo con toda la crudeza posible. Los primeros casos confirmados ya llegaron a Lima. En Villa El Salvador, un joven de 22 años fue internado tras morder a su propia madre y presentar síntomas idénticos a los reportados en provincia. En San Juan del Urigancho, vecinos grabaron a un grupo de personas llevando a rastras, amarrado de pies y manos a un efectivo policial. Médicos del Hospital 2 de Mayo analizaron infectados que fueron internados y confirmaron que se trata de pacientes con el mismo patrón neurológico. Esto ya no es paranoia. Lo que hace unas semanas era como alguna idea en la nube, al azar. Ahora es una realidad. Estamos ante una epidemia y la capital ya no es un refugio seguro. Frente a esto, esta semana varias empresas de transporte cancelaron los viajes interprovinciales desde ciudades de la sierra hacia Lima. El motivo oficial es evitar el traslado de posibles infectados a la capital, porque se han hablado de casos detectados en terminales donde pasajeros presentaban heridas sospechosas o conductas erráticas. La decisión ha dejado a miles varados. Hasta el momento no hemos mantenido contacto con mi compañera Alejandra, pero esperamos que en la brevedad nos envíe su reporte de la situación y mandamos todos una oración para que se encuentre actualmente en buen estado. Pero hasta el momento la gente es incapaz de volver a sus casas o reencontrarse con familias. Los dueños de diferentes empresas de transporte han dado sus comunicados, pero se traducen en lo mismo. No quieren cargar con la culpa de haber llevado el virus a Lima. Aún así, los pasajes clandestinos y los viajes informales están desbordados. Y esto simplemente dificulta la medida. ¿Y ahora cómo está lidiando con esto el mundo? Pues en el extranjero, el mapa de contagios se amplia. Ecuador, Brasil, Argentina confirmaron brotes. En Chile, periodistas independientes aseguran que hay barrios en Santiago puestos en cuarentena.
el número de denuncias por personas desaparecidas entre esta y la anterior semana ha crecido a 45 personas diarias. Y eso es solo en la ciudad de Santiago. Pero el gobierno chileno declara que estos son casos aislados. Colombia se mantuvo neutral, informó tener casos difusamente similares, pero aún nada confirmado. Pero más allá de Sudamérica, México ya no parece poder ocultar el problema. ¿Y por qué digo esto? Porque hace unas horas recibimos en el programa un audio publicado desde la ciudad de Guadalajara antes de que se corten todas las comunicaciones. Los del estudio, por favor, si pueden, coloquen el audio. Mi nombre es Rodrigo Salazar y vivo actualmente en Guadalajara. Y quiero que sepan que lo que pasa en Perú también está ocurriendo aquí. La gente piensa que es mentira porque el gobierno dice que solo son disturbios entre grupos criminales, pero se los juro que no es cierto. Ayer mismo, frente a mi casa, un grupo de 4 personas atacó a un joven que iba en bicicleta. No lo asaltaron, no pidieron dinero, lo mordieron, lo desgarraron como animales. Nadie se atrevió a ayudar. La policía llegó después de 20 minutos y solo dijo que eran drogadictos. No lo eran, yo lo vi. Tenían la misma mirada perdida que tanto se describe. Mi ciudad ya no es segura, pero acá intentan hacernos creer que todo está bajo control. Les suplico a todo el que me escuche, sigan hablando de esto, porque si nos callamos, nos van a dejar morir. De todo corazón esperamos que Guadalajara pueda salir de esta y que el gobierno mexicano tome acciones. Regresando al Perú, se habla de protestas en Arequipa. Aquí en Lima la Plaza San Martín se llenó de ciudadanos exigiendo renuncias. ¿Y cuál fue la respuesta del Estado? Represión. Usaron gas lacrimógeno, usaron balas de goma y buscaron dispersar todo rastro de reclamo. Como si eso, de alguna manera, pudiera frenar un virus que ya corre más rápido que ellos. Las fronteras siguen cerrándose. Lo que una vez hizo Ecuador, ahora también lo hacen Bolivia y Chile, desplegando tropas en los pasos fronterizos. Brasil anunció un cerco sanitario en la Amazonía. Y el rumor de un toque de queda nacional en Perú está creciendo más y más. No sabemos si el despliegue de militares en la frontera con Ecuador desde hace unas semanas tiene alguna relación con lo que está pasando ahora, o si su gobierno también decidió ocultar todo esto, o si su gobierno estuvo confabulado con el nuestro para no informarnos nada. En conclusión, en este país nadie sabe nada y el gobierno no quiere decir nada. Así que cualquier cosa que... noticia de último momento. Acaba de lanzarse un comunicado nacional en el cual las autoridades tienen permiso del uso de fuerza letal contra los infectados si se es necesario. ¿Pero qué significa esto? ¿En qué momento llegamos a esto? ¿Cómo se traza esa línea? En caso de que no se puedan retener, se verán en la obligación de usar sus armas y en casos específicos, acabar con sus vidas. Señores, lo que estamos viviendo ahora no es una pesadilla. Se ha vuelto nuestra realidad. La gente me ha estado llamando todos los días, llorando, pidiendo consejos, cómo protejo a mis niños, qué hacer si un vecino cambia, cómo reconocer los primeros síntomas. Sinceramente yo no tengo las respuestas. Y las noticias que está dando el gobierno no parecen ser muy alentadoras. Pero les puedo decir, cuídense, cuiden a sus familiares, manténganse en casa, afuera ya no es seguro,
si esto ya comenzó en Lima y quién sabe si realmente son pocos casos en Lima. Es mejor estar preparados. Y yo aquí en esta cabina tengo la obligación de contarles la verdad. Porque lamentablemente si la información se apaga, lo último que va a quedar será el miedo. Yo soy Santos Romero García. Y no olviden que aquí lo escuchas primero. Óyelo Radio, donde aquí lo escuchas primero. Muy buenas noches. Aquí les habla Santos Romero García. Y seguimos con esta programación aquí en Óyelo Radio 90.7, donde aquí lo escuchas primero. Debido a la situación actual, hemos tenido problemas con la electricidad. Por eso nos disculpamos de antemano si no transmitimos en nuestro horario habitual. La situación ya dejó de ser un tema de salud pública. Ya no hablamos de un simple brote. Lo que vivimos es el reordenamiento brutal de la sociedad, bajo las reglas de estas personas enfermas. Los médicos lo llaman el virus Homo novus, HN26. Pero en las calles, la gente lo nombra de otra forma, como una especie de broma sádica. La llaman la fiebre del Año Nuevo. Y no es un apodo gratuito. Lo que está ocurriendo con los infectados parece haber sucedido justo a las puertas de 2026, solamente que siempre lo estuvieron ocultando. Ya estamos en la cuarta semana, y en esta misma llegaron los primeros reportes desde Huancayo. Un grupo de infectados tomó el mercado central. No se dispersaron como otras veces, se organizaron, levantaron barricadas con puestos de frutas y fierros, pintaron las paredes con manchas de sangre en forma de espirales, y lo más inquietante, han comenzado a crear sus propios rituales. Lo más escalofriante es que las personas que encuentran no solo las muerden en el momento o comen pedazos de su carne en plena calle, sino que los amarran como presas animales y se los llevan a estos campamentos improvisados que tienen. Un detalle que hiela la sangre. Algunos de estos infectados conservan fragmentos de su vida pasada. Una mujer infectada había sido vista aún con su uniforme de enfermera, repitiendo palabras referentes a su trabajo, mientras guiaba a los demás infectados en cánticos. Otros cargaban fotos consigo, bolsos o incluso Biblias. Pero no se confunda. Ellos no están teniendo esto por un simple arrepentimiento o sensación de familiaridad con nosotros. Los usan como tótems. Está totalmente prohibido acercárseles. Y es altamente peligroso intentarlo. Los objetos que mantienen no tienen ningún significado, o al menos no el que conocemos. Así que como advertencia, que esto no difumine lo que está pasando. Las cosas no han mejorado en Ayacucho. Los infectados han capturado un grupo de militares. No los mataron de inmediato. Los ataron. Los rodearon durante horas como en un juicio primitivo. Finalmente, al menos como se ha logrado ver en los videos que subieron a redes, uno de los enfermos con voz rota pero clara los ha llamado brujos de metal, antes de desmembrarlos y alimentarse de los cuerpos. Varios científicos, médicos y militares ya no son vistos como salvadores, sino como una clase de brujos o hechiceros que quieren arrebatarles lo que ahora consideran su nueva identidad. Y aquí está el punto más alarmante. Tanto fue el efecto de esta enfermedad en sus cerebros
que ahora rechazan totalmente cualquier intento de ayuda. Aquí en Lima, los médicos lograron aplicar un tratamiento experimental a 2 pacientes en fase inicial, pero ambos reaccionaron con violencia. Se arrancaron las vías intravenosas y atacaron a los doctores a gritos. Intentaron morderlos. A todo esto, la Organización Mundial de la Salud finalmente rompió su silencio. En un comunicado global transmitido desde Ginebra, la directora general declaró lo siguiente: estamos frente a un patógeno sin precedentes. Este no es un virus común. Sus efectos neurológicos parecen inducir conductas colectivas, tribales y de alta hostilidad hacia cualquier forma de autoridad científica o médica. Advertimos a todos los gobiernos, la contención ya no es suficiente. Necesitamos cooperación global y transparencia absoluta. Quizás esto sea difícil, pero esto ya no es algo que podamos controlar. Si usted tiene algún familiar, algún compañero, algún vecino, algún amigo que presenta síntomas de infección, aunque suene difícil, ya no hay nada que se pueda hacer por esta persona. Eventualmente, perderá rastro de toda identidad, y por más que suelte pequeñas palabras o mantenga objetos con él, que les dé una luz de esperanza, la triste realidad es que ya no hay nada de quien estuvo ahí antes. Ya no hay nadie a quien salvar. Entonces, volviendo al mensaje de la OMS, la realidad es otra. Los países no están cooperando, se están encerrando. Argentina cerró completamente sus fronteras. Chile declaró toque de queda indefinido, mientras que en Bolivia las comunidades enteras ya se han organizado para defenderse con barricadas y armas de fuego. Quizás la OMS pueda pedir unidad, pero el mundo ya tomó su decisión. Nos estamos fragmentando. Mientras tanto aquí en Perú, esta semana se decretó oficialmente el estado de excepción. Militares patrullan Lima. Se instalaron retenes en la Panamericana Sur y Norte. El quedarse en casa ahora es obligatorio a todas horas. No pueden salir de su vivienda ni de cualquier otro edificio. Aún así, los infectados lograron penetrar algunos distritos. En el distrito de Villa María del Triunfo, una turba de estos tribales, como la gente los llama, tomó control de un parque y desde allí lanzaron ataques esporádicos a varios vecinos. Algunos aseguran que hay un líder, un hombre corpulento al que siguen ciegamente, que cubre su rostro con una máscara hecha de huesos, aparentemente de humanos. Estos infectados ahora siguen a líderes, están organizándose. Ya no son pollos sin cabeza corriendo por aquí y allá, fijando sus propios intereses. Ahora tienen pequeñas tribus, con un líder por encima. Me avisan que tenemos ahora mismo otro testimonio. Esta vez llaman directamente al programa para brindarnos información de suma importancia sobre cómo la sierra está llevando la situación. ¿Pueden atender la llamada, por favor? Aquí Santos Romero García, de No Hielo Radio, donde aquí lo escuchas primero. Nos encontramos en vivo. ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, Santos. Mi nombre es Alejandra Zapata Gutiérrez. Yo estoy en Huancayo. Vine de vacaciones a pasar este 2026 con mi familia, pero no pude regresar a Lima. Los buses dejaron de salir y ahora no sé qué hacer. Ok, escúchame. Tranquila, respira. Estás al aire con nosotros. ¿Qué está pasando ahí? Todo comenzó hace unos días, en el centro de la ciudad. Gente empezó a comportarse raro. No era solo agresión. Estaban mordiendo a la gente. Primero pensé que eran pandilleros, borrachos, lo que sea. Pero no,
Dios santo, no, son personas, gente de aquí, vecinos, que de repente se agrupan y salen a perseguir a cualquiera que esté solo en la calle. ¿Y la policía? ¿Y el ejército? ¿Fueron desplegados donde te encuentras ahora? La policía ya no sale. Los pocos que hemos visto son parte de esas cosas. El ejército está en la entrada de la ciudad, bloqueando las carreteras. Dicen que para que no llegue a Lima. Pero aquí dentro ya estamos abandonados. Nadie quiere salir de sus casas. Estoy en la casa de mis abuelos. Me escondí en su cuarto porque tiene cerrojo, pero ellos ya saben, Santos, saben que estoy aquí. Alejandra, por favor, escúchame. Mantén la calma, no hagas ningún ruido. Espera un momento, por favor, vamos a tratar de contactarnos. Discúlpenme. ¿Y les dijo algo? Sí, pero sé que tengo que seguir con el programa, pero por favor, necesito saber si les dijo algo. Puta madre, Alejandra está allá afuera, no podemos quedarnos aquí siguiendo con esta mierda. Muy buenas noches. Habla Santos Romero García. En esta quinta semana desde que el virus HN26 hizo aparición. Si aún hay alguien que pueda escucharme o puede comprenderme, sepan que no están solos. Esta semana ha sido devastadora para la patria. La sierra peruana, nuestras montañas, nuestros pueblos altos, ya no existen. Desde Cajamarca hasta Puno, nos han confirmado que las carreteras están rotas. Los pueblos convertidos en pequeñas fortalezas ya no dan ningún mensaje. La sierra cayó más rápido de lo esperado. Se dice que los primeros infectados allí formaron grupos de caza en las alturas, usando su conocimiento en el terreno para acechar a quienes intentaban huir. Los pocos testimonios que llegaron a esta cabina coinciden. Nuevamente quiero decirle al público que los infectados no son animales irracionales. Pueden comunicarse entre ellos con gruñidos, con frases cortas y, lo más espeluznante, ellos recuerdan aspectos de su vida pasada, no como una señal de recuperación, sino como un método de cacería. Lima, nuestra capital, ya no es refugio. El virus se está moviendo muy rápido. Villa El Salvador, San Juan del Lurigancho, Breña, todos cayeron. Todos reportaron brotes violentos. El ejército mantuvo la ley marcial, pero los cercos no han detenido a las hordas. Las calles se volvieron campos de batalla. Los incendios son incontenibles. Y los rumores siguen apareciendo. Diferentes personas repiten lo mismo en la radio, el cual se ha vuelto nuestro método de información más estable ahora, ya que el internet hace 2 días que ha dejado de funcionar. Estos rumores hablan de que la presidenta de la República pudo haber sido infectada. Otros dicen que fue atacada por miembros de su propia seguridad ya contagiados y no logró sobrevivir. El gobierno no confirma nada, pero ya nos han emitido mensajes oficiales desde el palacio. En su lugar, los militares han tomado el control del país. Anunciaron que van a regresar el orden de las calles, pero todos sabemos que sus comunicados suenan cada vez más vacíos. Afuera no hay seguridad. Afuera hay desorden
miedo y demasiados muertos. Lamentablemente, fuera de nuestras fronteras las cosas están igual o peor. Estados Unidos, un país que tiempo atrás empezaba a mostrar señales de infectados, ayer tomó la medida más brutal de todas: usar un armamento nuclear dentro de su propio territorio. Ciudades como Detroit y Houston fueron arrasadas por completo para detener la propagación. El costo en vidas humanas es incalculable. Rusia, hace pocos días anunció con orgullo que había erradicado al 90% de infectados en su territorio, que las fronteras estaban limpias y cerradas. Luego de esto, ya no recibimos ningún mensaje, solo estática. Rusia estuvo en silencio, pero recientemente drones de reconocimiento han enviado imágenes de Moscú, San Petersburgo, Vladivostok, todas en ruinas. Ciudades fantasmas, humo en el aire, edificios derrumbados. Rusia cayó. En Europa, Francia y Alemania transmitieron mensajes de resistencia. Fuentes afirman que han logrado cerrar suficiente algunos territorios dentro de sus países para que solo queden personas sin ningún rastro de infección. No sabemos hasta cuánto durará, o si esta información es 100% verídica, y probablemente no podamos confirmarla en un buen tiempo. Mientras tanto, la Organización Mundial de la Salud mantiene sus últimos mensajes en una especie de repetición. El mensaje es el siguiente: la situación está fuera de control, refúgiense, eviten el contacto, no confíen en la falsa calma de los infectados, ellos son depredadores organizados. Las estadísticas, si aún sirven de algo, marcan que más del 45% de la humanidad ha sido consumida por el HN26. Más del 45% en apenas 5 semanas. A este ritmo, la especie humana podría desaparecer en un año. Les hablo desde una cabina oscura, en este edificio que apenas se mantiene de pie. Si están allá afuera, resistan, busquen víveres, no confíen en promesas de rescate y, sobre todo, jamás bajen la guardia. El enemigo ya no es el que dispara un arma, sino el que alguna vez fue tu vecino, tu amigo o tu hermano. Señoras y señores, en respeto y admiración para los que estamos detrás de este programa, hemos acordado, antes de que perdamos cualquier tipo de comunicación, dejar un último mensaje. Uno por uno vamos a dar este mensaje, ya sea a nuestros familiares, parejas o seres queridos. Esperemos que ellos en especial nos escuchen y sepan que seguimos aquí. Alex, Gabriel, soy yo, Ángela, su madre. Sé que han pasado muchas cosas y realmente espero que estén bien, que hayan seguido las indicaciones y estén a salvo en casa. Por favor, no salgan, todo está mal afuera, esperen a que yo llegue, por favor. Traten de ahorrar la comida de la refri, el agua. No hagan ruidos fuertes, porque eso los atrae. Sigan todas las indicaciones que lleguemos a dar si seguimos al aire en las próximas semanas. Y Alex, cuida bien de tu hermano, por favor. Sé que sabrás qué hacer en caso de que yo no pueda regresar.
hijo, Sebastián. Si todavía estás en Cusco, quiero que sepas que fuiste mi orgullo más grande. Perdóname por no haber llegado a tiempo, por quedarme aquí atrapado entre micrófonos y antenas mientras allá afuera el mundo se apagaba. Hay tantas cosas que sigo lamentando, pero una de las pocas de las que me siento orgulloso es tener el honor de haberme convertido en tu padre. Quiero creer que mi familia en Piura logró ocultarse lejos de la ciudad. Si es así, por favor, resistan. Hemos sobrevivido a diferentes situaciones y sé que si yo sigo aquí, ustedes también. Mariana, mi amor, si sigues viva, quiero que sepas que fuiste lo mejor de mi vida. Perdóname por no estar contigo ahora. Te juro que voy a seguir intentando hasta el último minuto. Matías, hijo, soy yo, Gabriela, tu madre. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Perdóname, hijo, por no haber podido ir a recogerte cuando todo empezó. Sé que me esperabas, sé que confiabas en mí y no estuve ahí. El trabajo me mantuvo tan lejos de ti y seguro me odias pensando que tu madre te abandonó. Pero quiero que sepas esto. No olvides quién eres ni lo fuerte que siempre fuiste. Y recuerda que tu mamá nunca dejó de pensar en ti. Adiós, mi amor. Yo soy Santos Romero García y junto a lo que queda de mi equipo, somos Óyelo Radio.